Damas y caballeros, muy buenas tardes. La Asociación Civil Politay les da la bienvenida al evento Mario Riorda en la PUC. A mi lado está el doctor Mario Riorda, magíster en Política y Gestión Pública, licenciado en Ciencia Política y doctorado en Comunicación Social, con especialidad en Estrategia y Comunicación para Gobiernos y Partidos en América Latina. Fue decano por 2 periodos en la Universidad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, en donde asumió a los 30 años. Ha sido director general del Instituto Federal de Gobierno, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es director de la colección editorial Biblioteca Gobierno de EDUC. Los comentarios están a cargo del doctor Santiago Pedraglio, el cual es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en maestría en Sociología Política y diplomado en Filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Profesor universitario de Ciencias de la Comunicación, colaborador del diario Perú 21 y otros medios periodísticos. Fue director del semanario Mauta y subdirector del semanario Sí. Además de ser un reconocido analista político, Santiago Pedraglio es miembro del Consejo Directivo del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Sin más tiempo, le dejo la presentación al doctor Mario Riorda. Bueno, muy buen día, casi buenas tardes a todas y a todos, a pesar de que la Real Academia Española se enoje que varios presidentes latinoamericanos utilicen la expresión en femenino también. Gracias en primer lugar a la generosa invitación y a todo el esfuerzo de Politay, organización a la cual felicito por su ímpetu, por sus ganas, y en verdad ojalá también todas las organizaciones estudiantiles tengan esta pila, como decimos nosotros en Argentina. En segundo lugar, gracias también a la universidad, a esta prestigiosa y reconocida universidad, y en particular también en nombre de Martín Tanaka como coordinador de Ciencia Política, y gracias también, Santiago, por la molestia de venir aquí a comentar, a charlar, a debatir sobre esta cuestión asociada a la comunicación gubernamental y a la comunicación política en general. Bien, en realidad esta ponencia o esta charla de alguna manera está tomada o tiene base en el escrito del último artículo de la revista Politay, que se llama La comunicación gubernamental como comunicación gubernamental. Esto que parece un error editorial de un título mal puesto, en realidad no tiene nada de error, y no sé si el título es bueno, pero por lo menos me animo a decir que es interesante para ponerse a pensar algunas cuestiones asociadas preferentemente a la comunicación política como género y a la comunicación gubernamental como subgénero. Particularmente, lo primero que quiero advertir es contarle una anécdota que tuve hace un tiempo aquí en Perú, que fue hace 8 años en uno de mis primeros viajes académicos a este país, cuando en una entrevista a la cual el diario El Comercio le dedicó una página en plena presidencia de Alejandro Toledo, recuerdo que ante una pregunta yo respondo, sin haber conocido esta frase de parte del expresidente, que era mentira que se gobierne bien y se comunique mal. Si el consenso es una dimensión básica de la comunicación gubernamental o la generación del consenso, y el consenso no se tiene, en ese momento el presidente Alejandro Toledo tenía el récord de imagen negativa, además acumulada y sostenida a lo largo de 4 años en un país, en ese periodo gubernamental en América Latina, no se trataba básicamente de un problema de comunicación, se trataba de un problema de política, de un problema de estilo de concepción de gobierno. Y en realidad, luego, a través de eso, en la revista del CLAD en Venezuela, publiqué un artículo que curiosamente fue el primer artículo en 45 números de la revista dedicado a la comunicación gubernamental, lo cual marca claramente no que el artículo fue bueno, sino marca claramente que la comunicación gubernamental no está en el centro de la agenda, especialmente en el gobierno. Y esto además genera otro gran problema, que es que gran parte de los patrones de funcionamiento de la comunicación gubernamental, curiosamente, no son propios ni autónomos de la comunicación gubernamental, sino específicamente son extraídos, copiados, extrapolados, muchas veces irresponsablemente, de marcos teóricos ajenos y preferentemente de marcos teóricos o de usos prácticos que vienen de la comunicación electoral.
aproximadamente más del 70 al 80% de la producción bibliográfica internacional sobre comunicación política se da preferentemente desde el área electoral, no más de un 10 a un 15% en el área gubernamental y el resto repartido entre la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo. Y además con otro elemento, casi diría carencia notable en el ámbito latinoamericano, que es que básicamente los escritos de comunicación gubernamental o los de crisis son preferentemente casuísticos y adolecen de lógica comparativa. Esto verdaderamente es un problema en el marco teórico o en la construcción de los marcos teóricos de la comunicación política y en particular específicamente de la comunicación gubernamental. Quiero partir entonces de una afirmación que dentro de las dimensiones importantes de la comunicación gubernamental a mí me resulta de lo más importante, que es entender a la comunicación política como estratégica, que es lo que preferentemente no hacen los gobernantes, sino de alguna manera la entienden o la aplican como o desde una dimensión claramente instrumental. Esta expresión de que me puedo dar el lujo de gobernar bien y de comunicar mal es claramente la demostración empírica de la concepción instrumental y no estratégica de la política. Y en primer término lo que quiero hacer, aunque suene osado en una facultad de ciencia política, lo vengo haciendo desde hace rato, mis escritos, incluyendo la charla y el debate constante con muchos colegas, es no reformular, sino repensar el objeto de la política. No para cuestionar nada de lo que se haya escrito, no es tan osada mi pretensión sobre el objeto de la política, sino básicamente para alertar que, si bien no toda comunicación es política, lo cual es obvio, sí claramente todo acto político deviene en un acto comunicacional. Este es el elemento central que hace a entender que la comunicación política, si bien se entiende si bien está sustentado en el sustantivo, no se entiende sino es a través de su objetivo y forma o gesta un híbrido epistemológico interesante, pero que de alguna manera siempre es inherente al objeto de lo político. Entonces, cada vez que aparece lo político, se deviene naturalmente también un hecho, un acto comunicacional, y no hay opción. Uno no comunica si quiere, aún el silencio es un importante modo de comunicar, muchas veces, especialmente para ceder el poder de agenda a la oposición o al sistema de medios, preferentemente el sistema de medios adverso. Es decir, no hay opción entre comunicar o no comunicar, siempre se está comunicando, y de ahí entonces la importancia de comprender claramente cuál es el peso o cuál es la dimensión estratégica que debiera tener esta cuestión que llamamos genéricamente comunicación política y que luego ubicamos específicamente en el marco de la comunicación gubernamental. Y esto quizás tiene que ver si entendemos que la política se ha transformado, que la política es de alguna manera un gesto que ritualiza la comunicación política y gubernamental necesariamente, que la política ha adquirido quizás como siempre, pero ahora con mucho más visibilidad, una dimensión simbólica irrenunciable, siempre presente, en donde esto no es un elemento opcional, sino, vuelvo a insistir, es un hecho estructural inherente al propio objeto político. Hace tiempo una serie de autores, preferentemente de corrientes alemanas, década pasada, 2 décadas pasadas, habían instalado una frase muy interesante que era algo así como que el sistema de medios ha conquistado, si quieren ser más livianos, colonizado a la política. Y de alguna manera la década del 90, o los procesos de auge neoliberal, con la lógica del sistema de mercado dominando preferentemente la totalidad o casi la totalidad de medios, efectivamente daban cuenta de esto. La política debía constituirse como algo que en Norteamérica denominan politainment, algo así como el espectáculo de entretenimiento político que actuaba siempre de modo reactivo, ex post, una vez que la agenda era puesta e impuesta, entre comillas, por el sistema de medios. La política claramente iba a la saga. De alguna manera la expresión en su momento es la economía estúpido. No era ni más ni menos que una constatación circunstancial del peso de la agenda impuesta por otros. Hoy esto no ha mutado al 100%, no es que vivimos de ciclo a contraciclo, sino básicamente que ha aparecido una dimensión donde la política colonizada o conquistada en parte convive, dependiendo de los contextos, probablemente menos en Perú,
mucho más en otros países, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, solo por citar algunos, un término intermedio puede ser Brasil, en donde la política claramente es transformada. Y esta lógica de la transformación implica básicamente que la política ha recuperado terreno en la agenda pública, y esta recuperación del terreno hace que la política ya no solo actúe de modo reactivo frente a la agenda impuesta por el sistema de medios, sino básicamente que la mayor cantidad de veces sea ella, la política, la que instale la discusión de la agenda pública. No en todos los lugares se da, y vuelvo a insistir, habrá que ver, y ustedes sabrán mucho mejor que yo, cuál es el estado de situación actual en Perú. Lo cierto es que independientemente que aunque primase parte de la lógica de la política colonizada por parte del sistema de medios, hay una tensión que antes ni siquiera se daba el lujo de existir. Y esta tensión en algunas veces gana el sistema de medios, en algunas veces gana la política como instalación de agenda, pero básicamente implica entender que esta política transformada no tiene opción entre comunicar y no comunicar, siempre comunica. Y no tiene opción entre estar o no con alto nivel de protagonismo frente al sistema de medios. Básicamente porque la política entendida como política transformada es, básicamente, entender a la política con comunicación y en la comunicación. Que no es lo mismo decir que la política es solo comunicación, cosa que jamás digo, pero que en algún momento la lógica reactiva de la política frente al sistema de medios dio la sensación, o parecía ser, que así fuese. Y en esta instancia, entonces, también para ir situándonos en la lógica de la comunicación gubernamental, se asiste a algo así como una profesionalización inconclusa o a medio camino. Por un lado, hay una instancia algo así como premoderna, en donde la comunicación es meramente intuitiva. No es mala, en absoluto, que la dimensión intuitiva sea un constituyente principal de lo político. Lo que es malo es que el 100% de la política, desde la dimensión intuitiva, sea el constituyente de lo político. Y se asiste preferentemente a una instancia más bien intermedia, que supera en algunos casos a la concepción premoderna para pasar a una instancia moderna, cuyo relato básico es profesionalizar fuertemente los procesos electorales, más no profesionalizar la comunicación gubernamental. Leyendo Maquiavelo, leen el capítulo de cómo se adquieren los principados, pero dejan de leer de cómo se conservan los principados. Lo curioso y lo interesante es que más de 3/4 partes de la acción política transcurre sobre la dimensión gubernamental y solo 1/4 parte transcurre sobre la dimensión electoral. Y más sorprendente es aún que el estudio de James Campbell, que determina que 9 de cada 10 campañas electorales termina confirmando la tendencia previa que existía antes de que la propia campaña electoral inicie, 9 de cada 10 se da básicamente la generación de esta tendencia en el periodo gubernamental. Curiosamente, el menos estudiado, el menos abordado, el menos profesionalizado. Esta es entonces una problemática, a mi entender, interesante, descollante, en el marco de buscar un ejercicio que supere la concepción intuitiva premoderna, que supere la concepción moderna de solo una relativa y eventual profesionalización, cuando existe, en lo electoral, y de abandonar la profesionalización en lo gubernamental para así pasar a una concepción, si se quiere, llamémosle postmoderna, en donde básicamente la comunicación se la piense como equipo, como staff. No para que la comunicación prime para sobre la política, en absoluto, sino básicamente para entender que la comunicación no es patrimonio exclusivo ni excluyente de un gabinete de prensa, de un gabinete de comunicación, de información pública, de comunicación pública o de comunicación, o de como carajo quieren llamarle, país tras país. La comunicación es básicamente una actividad que, entre otras cosas, tiene como protagonista esencial a la cúpula, a las cabezas, desde el número 1 o la número 1 hacia abajo. Cuando se entiende que la comunicación es solo una atribución específica de una oficina, casi siempre separada, es una concepción claramente instrumental de la comunicación política y no en el sentido estratégico. Esta es la diferencia importante que hay que empezar a ver para comprender cabalmente de qué hablamos cuando sostenemos esta idea de la profesionalización de la comunicación política. Porque además lo que permite esto es no reducir o salirnos de la concepción de aquellos que entienden a la comunicación política básicamente a través de la reducción o el reduccionismo
que orienta, que circunscribe la comunicación política solamente a la actividad de prensa o eventualmente, la más importante y más visible, la actividad publicitaria del gobierno. A ver qué tan buenos spots es capaz de realizar un gobierno. No es eso. En general, esta concepción hace que desde que se toma una decisión política, la acción comunicacional sea ex post. Hay un 10% de discusión comunicacional previa, está la acción, la decisión política, la obra pública, el servicio, la decisión de lo que sea, y luego 90% de acción prensiable o publicitable. No es eso. La concepción de las acciones profesionales de la comunicación gubernamental salen, no por excluirlas, sino considerándolas como básicas, salen de la dimensión informativa y propagandística de un gobierno para mutar, para cambiar, para concebir a la comunicación política básicamente como ¿qué? Como un proceso legitimador. Es curioso, no tan solo hablo del caso Perú, ni siquiera me remonto a dimensiones conflictivas como puede ser Conga actualmente. Los gobiernos actúan reactivamente poniendo, como decimos vulgarmente en Argentina, toda la carne en el asador una vez que aparece una crisis o un conflicto. Si me castigan es cuando inicio, o si me va mal, o si tropiezo, o si hay problemas de legitimación, inicio campañas publicitarias a ver si revierto procesos. Ahí la función de la comunicación no es legitimadora, es ex post. En general, el grueso de la comunicación profesional en las instancias de construccionismo, de construcción de estados de ánimo, es previa a la decisión. Por eso, mayoritariamente, se trata de concebir a la comunicación desde una acción claramente legitimadora. Incluso para comprender también la mutación en clave del predominio de lo político en América Latina, está empezando a suceder una tendencia que todavía no ha llegado fuertemente a Perú, que a lo mejor no llega ni tiene por qué llegar, pero que sí claramente tiene al menos cerca de una decena de países que están en esta línea, sostenida por tres elementos que constituyen esta tendencia característica, sobre todo de la comunicación presidencial dentro de la comunicación gubernamental. ¿Qué es? Uno, una comunicación directa no mediada por prensa. ¿Qué es esto? Son los gobernantes hablando directamente al pueblo, una construcción simbólica de un colectivo interesante, no pidiendo permiso para hablar al sistema de medios, hablando directamente. O bien generando una alianza estratégica con un sector afín en contra de otro sector no afín, pero comunicando de modo directo, a través de cadenas nacionales, a través de programas que quizás simbólicamente uno podría ubicar en el aló presidente de Hugo Chávez, pero que de ninguna manera se restringe a eso. Ayer pasó un hecho en Argentina, fue trending topic a nivel mundial, en Twitter. ¿Saben cuál fue? Cristina Fernández de Kirchner llegó al 1.000.000 de seguidores en Twitter. Ya lo pasó hace rato Hugo Chávez. ¿Qué significa? Que con un clic al día siguiente, sin intermediación, literalmente pone el titular de un periódico. Eso es la significancia importante que se reviste, o que surge como consecuencia de los procesos de comunicación directa. Ni más ni menos que eso. Y pareciera ser que es un fenómeno que de a poco es eminentemente latinoamericano. Ayer hubo comunicados, incluso se colgó o no colgó, no terminé de comprender, del gobierno peruano, el famoso estudio sobre el impacto o el dictamen que hicieron los consultores sobre el impacto de Conga. Aterricé y escuché en 3 emisoras de radio una crítica muy fuerte de periodistas de distintos colores políticos u orientaciones políticas o convicciones ideológicas, para ser más respetuoso, criticando duramente que el gobierno decidió no dar conferencia de prensa ni sobre eso, ni sobre la acción frente a Sendero Luminoso. Esto, de una comunicación de acción directa no mediada por prensa y que la prensa interprete ex post el proceso comunicacional se dé, es un fenómeno que acaba de ser inaugurado en Perú, pero que hace días un país con historial de conferencias de prensa como España, Rajoy acaba de ser fuertemente criticado por no dar conferencia de prensa frente al anuncio del paquete de medidas el lunes pasado. ¿Sí? Y es claramente una práctica desde hace tiempo en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, entre otros. También lo hizo
el propio Uribe, digo para no corrernos solamente a un sector ideológico, cuando realizaba las operaciones de prensa, de operativos de seguridad, especialmente de rescate. Esta característica de comunicación directa no mediada por prensa es una condición que incluso excede a América Latina. Es Obama, de alguna manera, quien en el formato anglosajón inaugura esta práctica, también vía Twitter, o que se da el lujo de generar un comunicado público en una foto en un Burger King junto con Putin, desconociendo a la prensa o a la conferencia de prensa que históricamente se acostumbraba a dar cuando dos personalidades de ese calibre se juntan en una mini cumbre bilateral. Este proceso no es ni bueno ni malo, no lo juzgo, cada uno tendrá su patrón de juicio sobre eso. Simplemente digo, y es un dato interesante. El segundo elemento que cristaliza, y quizás es consecuencia de esto, es la fuerte tensión que tal vez tiene que ver con esta concepción de salirse de la lógica de la política colonizada, que es la fuerte tensión que existe entre el poder político y el sistema de medios. Algún periodista norteamericano decía que la política y la prensa son gemelas siamesas porque son funcionalmente inseparables pero mutuamente contraproducentes. Se necesitan pero se hacen daño, no pueden separarse, ¿sí? Y esta tensión que está adentro de la relación entre política y sistema de medios, la política empieza a resolverla a través de la estigmatización y la ubicación estigmatizante de la prensa, corriéndola con etiquetas como prensa extranjerizante, prensa oligárquica, prensa XXXX. Empieza a separarse una divisoria de aguas que va generando un status quo de una relativa radicalización de un lado y el otro, radicalización que mayoritariamente casi siempre favorece a los oficialismos, pero que fractura la discusión social o que fractura las sociedades y va generando lo que en algún momento en Norteamérica se denominó hipótesis ambientes fuertes, que son hipótesis de enorme nivel de ideologización de la discusión en el día a día, en las mesas, en las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un tercer elemento, que esto sí no ha llegado a todos los países, pero en algunos sí ha llegado fuerte, que es el triple componente de esta tendencia de América Latina, cuál es la comprensión de que no hay posibilidad de dar esta batalla frente al sistema de medios, cuya verdadera oposición está mucho más ubicada desde los oficialismos en el sistema de medios que en la propia oposición, porque tienen una relativa gobernabilidad más o menos asegurada, a través de la modificación del sistema de medios en una regulación o neorregulación de las propiedades de los sistemas de medios o de la propiedad del sistema de medios. Se están reconfigurando los mapas de los sistemas de medios a nivel regional y eso no es una cuestión menor. Por izquierda e incluso por derecha. La última acción antes de dejar el gobierno de Uribe fue básicamente el intento de meter una tercera señal que empieza a reequilibrar la puja entre dos señales históricas en Colombia. Ya ni hablo del proceso de neorregulación que se dio con nuevas leyes del sistema de medios en Argentina, en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia. Y otro elemento, que lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir, que de alguna manera es un elemento importante para concebir cuáles son las dimensiones básicas a través de lo cual uno puede comprender el desarrollo de la comunicación gubernamental, es que no hay, a mi entender, estrategias de investigación o de abordaje comparado. Entonces solamente hay hechos casuísticos. Gran parte de los escritos son autorreferenciales, preferentemente de colegas consultores que cuentan su caso, especialmente cuando le ha ido bien, no tanto así cuando le fue algo mal. Y así evidentemente no se puede construir una base teórica potente o una base teórica que pueda soportar el desarrollo de la comunicación gubernamental con un alto estándar de profesionalización. Y en este sentido aparecen también en el uso diario y cotidiano algunas prácticas, en algunos escritos, en algún modelo de comunicación gubernamental que desarrollé en un libro anterior, yo le llamé desvíos de la comunicación gubernamental. Uno de los desvíos principales es la copia del mundo electoral al mundo electoral, en donde de alguna manera gran parte de los mensajes no adquieren ni contienen carga o dimensión simbólica, se olvidan del largo plazo. Yo utilicé hace un tiempo una expresión que con gusto luego desarrollo un poquito, que se denomina mito de gobierno, que es una sobrecarga de valores que básicamente, en una expresión breve, genera algo así como una dimensión de largo plazo, el modelo, el relato,
Y sin embargo, curiosamente, gran parte de los gobiernos todavía tienen un estilo de tipo inventarial contable. Yo recuerdo aquí, no puedo juzgar porque no conozco en demasía el estilo de Ollanta-Humala, pero sí claramente puedo hablar del estilo anterior de Alan García. Básicamente la idea de la cifra, el número, el metro cuadrado, el peso invertido, el sol invertido, etcétera, etcétera, era la característica central. Un mensaje directo, sin carga o sobrecarga simbólica. Y esto es un elemento importante que no tiene nada que ver, de alguna manera, con una comunicación gubernamental. Cuando no, además, plagios, esto se denomina implantes institucionales. Peter Drucker decía que el problema no es copiar, el problema es poder copiar bien, que es poder copiar contextualizadamente. Se copian eslóganes, se copian estilos, se copian usos que difícilmente tengan que ver con nuestra realidad. Los propios consultores también hacen o hacemos eso, ¿sí? Porque nos fue bien en una campaña con esto, seguramente en un país, venimos a otro país e implantamos nuestro modelo de comunicación como si fuera una Biblia incuestionable. El segundo elemento que tiene que ver con un desvío de la comunicación gubernamental es de alguna manera la confusión que hay entre el mensaje institucional y el mensaje personal. Hay una apropiación nominal de la gestión pública, casi diría algo así como un peculado de la comunicación. Utilizo el bien público en provecho personalista, y este es un grave riesgo. Dentro de los problemas que tiene la gestión de la comunicación gubernamental es que de todas las instituciones en el mundo es la institución más crisis propensa. ¿Qué significa? Que tiene una propensión funcional y natural a caer en crisis, por sí o por terceros, aún de crisis de privado. Hablando del PP, su primer gran gestión de crisis no fue hoy, ni siquiera el 11M. Su primer gran gestión de crisis fue el desastre de un privado en el Mar del Norte, en España, a través de lo que se denominó el caso Prestige. Fue un privado y fue la primer crisis fuerte. Cuando sube Obama, asume básicamente condicionado por un grave problema, recuerden, que era el derrame de BP en el Golfo de México. Era la crisis de un privado que además condiciona seriamente al poder público. Entonces, cuando uno nominaliza la gestión, ubica la gestión y la confunde con su ego, hay un serio problema, porque cuando un gobierno que potencialmente puede entrar en crisis, y de alguna manera en más o menos casi todos los gobiernos tienen crisis, ahí cuando yo nominalizo la gestión y me encanta salir para dar buenas noticias, también me van a venir a buscar para dar las malas noticias. Y este es un serio problema, yo diría, de mesura y de equilibrio en el uso de la comunicación gubernamental. Básicamente, insisto, lo resumo por una cuestión de tiempo, como un problema de la gestión de ego de los gobernantes, que, vuelvo a insistir, no es un tema menor, no es un tema como para dejar pasar en clave de sus efectos. Y de alguna manera el sostener, como decía, el epicentro de este relato respecto a que la comunicación gubernamental tiene patrones autónomos, implica más o menos reconocer que todas las comunicaciones, gubernamental, electoral, de crisis y de riesgo, están absolutamente imbricadas, enlazadas, relacionadas, pero no son iguales. Son diferentes y cada una tiene patrones funcionales absolutamente autónomos, independientemente de la relación. El primer elemento que las diferencia son los objetivos. La comunicación gubernamental tiene un objetivo básico. ¿Cuál es? En primer término, construir consenso. Y construir consenso implica reconocer en clave de realismo, mucho más en sistemas multipartidistas o multipersonalistas inestables. Yo creo que Perú hoy tiene más que un sistema multipartidismo inestable, un sistema multipersonalista inestable, incluso sin liderazgo preponderante, lo cual le da más inestabilidad. Digo, no es casual que en 3 campañas electorales quien estaba primero en las encuestas un año antes no haya entrado al balotaje. Pocos lugares en el mundo tienen el nivel de variabilidad, de inestabilidad política electoral como tiene el sistema electoral peruano. Es una cosa absolutamente atípica que no tiene prácticamente parangón. Y no es tan solo un problema de la deformación del balotaje. Hay muchísimos países que tienen balotaje y no se produce esto. Pero entonces, digo, volviendo a este hecho, el elemento clave de la construcción del objetivo central del gobierno es la construcción de consenso. Y construir consenso, mucho más en un sistema multipartidista o multipersonalista inestable, implica reconocer que también hay márgenes para el disenso, y fuertes. Por ende, la comunicación gubernamental no es pura positividad, es también la gestión del disenso. Dicho sea de paso, también aprovecho, ya que está, hago 2 segundos de publicidad, a Martín y a los chicos de Politay le he dejado una copia de mis 2 últimos libros, uno sobre el Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña y otro que básicamente se llama así, La gestión del disenso, problemas de la comunicación gubernamental.
Pero esta gestión del disenso no es un elemento menor, no es un elemento para creer que un gobierno es solo comunicación positiva y es un lecho de rosas simpático por el cual transita sin problema. Es también la gestión de serias dosis de conflictividad. Mientras que el objetivo de una campaña electoral es o obtener más votos o ganar una campaña, así de simple. Esto implica que no tiene por qué apuntar al consenso, mucho más en sistemas multipartidistas donde alguien puede ganar con muy pocos votos, como efectivamente en más o en menos se ha dado aquí, independientemente de la reconstitución de la segunda vuelta. ¿Y cuál es el objetivo de la comunicación de crisis? Por una cuestión de tiempo voy a dejarle de riesgo. En primer lugar, aportar certidumbre, especialmente cuando son crisis asociadas al gobierno. Uno cree que la gestión de la comunicación de crisis es, en primer término, clausurar las crisis y, por ende, o hay veces que otros creen que la gestión de la comunicación de crisis es recuperar el nivel de reputación perdida antes de que la crisis inicie. Cuando eso se da, lo único que uno garantiza es lo que se denomina crisis de sombra larga, crisis de gestión prolongada, que no solo no recuperan la reputación perdida, sino que además puede que la terminen profundizando en clave negativa, por cierto. Fíjense que de los objetivos hay una notable diferencia. Como también la hay, por ejemplo, en el público destinatario. Problema básico y difícil de ser comprendido, mucho más si leemos literatura ajena, especialmente descontextualizada, ajena a Latinoamérica. ¿Puede segmentar la comunicación gubernamental? Claro que puede segmentar, pero en general, en la realidad, la comunicación gubernamental no admite segmentación. Es la contracara de cualquier libro de marketing que uno puede leer. La comunicación gubernamental no admite segmentación. Cada vez que yo le hablo a alguien, estoy dejando de hablarle a otro. ¿Qué es una política pública? Es básicamente muchas otras no políticas públicas. ¿Qué es la comunicación de una política? Es la ausencia de comunicación en otras áreas, en otros públicos destinatarios. Esto es un problema, porque aunque yo me dirija a una comunidad minoritaria, claramente la comunidad mayoritaria se está en contra, también se posiciona. El target definitivo de la comunicación gubernamental es toda la ciudadanía, a la que le hablo y a la que no le hablo. En cambio, sí la comunicación electoral puede targetizar, puede generar un target específico en su electorado, aunque también es difícil. Nosotros leemos literatura anglosajona que dice que hay que generar una comunicación segmentada, cuando en realidad esos libros están producidos en un sistema preferentemente bipartidista de voto opcional y además con leyes de regulación, especialmente de recaudación de dinero. Nuestros sistemas son multipartidistas, altamente inestables y, por si fuera poco, de sistema de voto obligatorio. Esto también dificulta seriamente la posibilidad de segmentar mensaje, aunque en realidad el nivel de dificultad es algo inferior al sistema de la comunicación gubernamental. Pero insisto, la lógica del destinatario de una campaña electoral hace que yo no tenga que hablarle a todo el mundo. Le tengo que hablar a aquel segmento necesario para ganar una elección o eventualmente para reconstituir un electorado de cara al balotaje. En cambio, en la comunicación de crisis, nuevamente entramos a otro problema, desde la comunicación gubernamental al menos, cuando caemos en crisis del sector público, relativamente parecido a la comunicación gubernamental. Si ustedes leen literatura de la comunicación de crisis del mundo privado, le dirá que el primer destinatario básico de una crisis es lo que se denomina en inglés stakeholder, el involucrado directo. Esto es real, sobre todo si hay víctimas, si hay personas con problemas. Pero ¿saben cuál es el involucrado directo en una crisis? Toda la ciudadanía. Todos los ciudadanos, afectados o no por una crisis, tienen el derecho a opinar. No solamente el derecho, opinan, para bien o para mal. Se posicionan frente a un gobierno. Una crisis de un privado empieza y termina, eventualmente con un daño de reputación, pero afecta claramente a aquel que consume un bien, un servicio, un producto. En el gobierno uno puede no consumir un servicio o un bien, uno puede no haber votado el gobierno, pero cualquier ciudadano tiene el derecho de opinar en una gestión de crisis. Y esto entonces dificulta seria y notablemente la gestión. Los plazos y la temporalidad también son distintos en el marco de la gestión de los distintos tipos de comunicación. La comunicación gubernamental, si alguien ve una campaña electoral y entiende a esto como una linealidad, como una línea recta, del momento que empieza la campaña hasta que termina, y que además es finita, en algún momento termina, la comunicación gubernamental es claramente circular. No la entiendan como una línea, entiéndanlo como un círculo que nunca empieza, pero tampoco nunca termina. Para descomprimir, cuento una anécdota
muy chiquita, muy loca y muy simpática, pero de alto impacto. Uno de los escándalos internacionales más resonantes de los últimos tiempos fue el caso del gobernador del estado de Nueva York, Eliot Spitzer. No sé si están enterados de ese caso, que tiene ribetes un tanto cómicos. Tuvo que renunciar básicamente porque se descubre que utilizaba los viáticos de su campaña electoral y ya cuando era gobernador del estado de Nueva York en servicios de una prostituta. Gastaba $4.500 por sesión con una prostituta en el Hotel Mayflower en Washington. Lo bueno es que dicen que estaba el hotel incluido en la tarifa. Pero independientemente de ello, fue un escándalo de proporciones mayúsculas que hizo renunciar a este gobernador. El vicegobernador, antes de asumir, como un gesto de comunicación pregubernamental, decide inocularse. ¿Qué es la inoculación? Es hacer temprana una reacción que probablemente o presumiblemente uno, en la dimensión subjetiva, cree que el otro va a usar si es que uno tiene un poquito sucio el pasado. O por lo menos, si no sucio, al menos no público. Y además con una característica, el vice que iba a ser gobernador tenía una relativa novedad porque era el primer gobernador negro y no vidente de la historia de Nueva York. Entonces, antes de asumir, convoca una conferencia de prensa para avisar que él también en algún momento estuvo distanciado de su esposa y que también tuvo un amante, pero que no gastó $4.500 en la sesión de un hotel, sino que gastaba $72 y se veía en tal hotel en la calle de Brooklyn. ¿Qué fue eso? Además de una anécdota simpática. Fue un gesto pregubernamental. ¿Por qué? Porque la comunicación gubernamental no tiene inicio, siempre hacia atrás todo vale, tiene durante, pero no tiene puntos estancos, no hay un 70% de aceptación que permanece estable a lo largo del tiempo, ni un 10% que termina inestable a lo largo del tiempo. Ustedes saben que, por ejemplo, el caso Alejandro Toledo, ya que dije que fue el presidente con menor aprobación promedio de los mandatarios latinoamericanos en su ola de gestión, también es interesante resaltar que sus últimos 2 meses sube aproximadamente de 20 a 25 puntos de acuerdo a su promedio histórico en los 4 años. ¿Sí? Esto significa que no hay puntos de llegada. O recuerden Ricardo Lagos, que termina con 72, 73% de imagen positiva, y cuando se descubre, ya estaba Michelle Bachelet gobernando, que él fue responsable por el dictamen de una comisión del Congreso que investigó la pésima implementación de Transantiago, llega a una conferencia de prensa, pide disculpas y baja algo así como 15 puntos en una semana. La comunicación gubernamental no tiene puntos de llegada, ni de inicio ni de llegada, es circular, siempre se está resignificando. ¿Qué obliga entonces a esto? A tener una necesaria visión de largo plazo para ser constituida. Y ahí es donde aparece la concepción del mito de gobierno, que es el relato breve y sostenido en valores. Esto es un hecho irrenunciable. Uno no puede gobernar simplemente comunicando una obra pública cotidiana y además los metros cuadrados y lo que cuesta. El país Estonia, para entender de qué se trata el mito de gobierno, que puede sonar algo abstracto, aún afectado por la crisis, realiza hace una serie de años un estudio sobre la imagen de marca de su país entre sus socios vecinos y llega a la conclusión que Estonia era visto como un país báltico postsoviético. El concepto de báltico asociado básicamente a la inestabilidad geopolítica, histórica, de cruce de nacionalismos, de cruce de multireligiones, etcétera, etcétera, lo que básicamente es sinónimo de inestabilidad, y el concepto de lo post-soviético como post de algo fallido o fracasado. Y decide reconstituir su imagen planteando una identidad de largo plazo, autodenominándose, saliendo de este concepto que Patrick Champagne denominaría mala fama pura, para autodefinirse como un país escandinavo pre-europeo. ¿Qué significa lo escandinavo? Básicamente la asunción de que el proceso migratorio fuerte que constituyó el país no fue eslavo, sino escandinavo. Segundo, orientarse política e ideológicamente para entender que un mito de gobierno no es una dimensión publicitaria, no es un eslogan, es una convicción ideológica profunda y concreta para pasar de un estado de socialismo real fallido, llámese comunismo, a un socialismo real moderado, cuyo eje modelo a seguir eran básicamente los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Y además el concepto preeuropeo era mirar a una Europa que en su momento era un poco más próspera que la actual Europa, cuyo además leitmotiv de mirar a Europa era no tan solo por la dimensión del desarrollo, sino básicamente porque cristalizaba en ella un modelo de solución de diferendos o un modelo de diálogo de lo diverso, básicamente multiculturalmente hablando, multireligiosamente hablando o multinacionalmente hablando. Esto es un concepto concreto de lo que denomino mito de gobierno, que no puede construirse si no es a través del largo plazo
que evidentemente cuando se gestan o se extrapolan irresponsablemente usos o abusos de la comunicación electoral impactan de una manera negativa y peligrosamente negativa en la gestión gubernamental. En cambio, los plazos y la temporalidad, por ejemplo, de la comunicación de crisis, son absolutamente distintos. Porque una crisis hay veces que se sabe cuándo empieza, un escándalo, por ejemplo, y hay veces que no se sabe cuándo empieza. La semana pasada venía de España, estaba en una conferencia sobre el origen de la crisis española. 5 ponentes destacados no pudieron ponerse de acuerdo cuál fue el origen de la crisis española, la crisis económica actual. Esto implica, en realidad, la multicausalidad de muchísimas de las crisis que tienen un desarrollo más o menos estructural, pero que en algún momento esta crisis adquiere ribetes de gestión crónica, en algo así como hay que actuar y hay que actuar ya, sin dilación. Pero, sin embargo, la gestión de las crisis desde el punto de vista de la temporalidad implica reconocer, básicamente, una concepción que la distingue seriamente mucho más en crisis gubernamentales, que son las que más daños producen, mucho más incluso que las crisis electorales, en términos del corrimiento, del posicionamiento de la opinión pública, me refiero, implica concebirlas diferente a, por ejemplo, la concepción del mundo privado. Y la gestión, y tal vez la expresión dominante de la gestión de crisis en el sector público es algo así como: de las crisis hay que salir, solo si se puede bien. ¿Qué significa? Que en el intento de salir anticipadamente y rápidamente de las crisis, el daño seguramente es menor que el tener una crisis para mejorar o con el intento de mejorar la reputación a lo largo del tiempo, o por lo menos en crisis, como antes decía, de sombra larga o sombra alargada. Incluso hay diferencias en cuestiones tan operativas y básicas como el uso de eslóganes. Las campañas electorales están soportando en promedio 4 eslóganes simultáneamente. Yo trabajé en una campaña electoral que fue la campaña electoral de mayor éxito en la historia democrática en Argentina. El resultado fue 73-7, con 11 eslóganes simultáneos, por supuesto con mucha coherencia. Y hay eslóganes que tal vez abrazan una idea macro, como por ejemplo el de Evo Morales, Somos Más, que fue curiosamente el mismo eslogan de Felipe Calderón y de la Rúa, pero el Somos Más era una sigla, Somos Más, Movimiento al Socialismo en Bolivia, que convivió con otro eslogan, por ejemplo, tan difícil de comprender en otros contextos, pero aquí seguramente sí se puede comprender, que es Viva la Coca, fuera los yanquis. Esto fue un eslogan. Uno fue de tipo generalista, que apuntaba a la conciliación movimentista del MAS, el otro fue directo, apuntando claramente a un sector específico, segmentando claramente el mensaje o el destinatario. Estos son tan solo ejemplos para comprender, por ejemplo, y la distancia que quería decirles es que en la comunicación gubernamental no pueden existir doble eslogan. Lo que puede existir en clave de recomendación es un único eslogan en un momento que pueda evolucionar 2 o 3 veces a lo largo de un año o 2 años en el marco de una gestión. Y esta evolución, más bien, es una evolución coherente. Uno no puede modificar totalmente su mensaje, porque al modificar totalmente su mensaje, técnicamente lo que estaría modificando es, si no un mito de gobierno, al menos un intento de mito de gobierno. Y esto evidentemente genera un clic, un quiebre interesante, absolutamente incoherente en la construcción de la visión de largo plazo. Y ya como es tarde y no tengo más tiempo de seguir desarrollando, lo único que me queda decir son 3 tips sin desarrollo, básicamente a modo de recomendación. Lo primero es que uno de los desafíos más importantes de la comunicación gubernamental es el pensamiento en clave de convergencia multimedios. Esto de convergencia multimedial implica reconocer que lo digital ha venido para quedarse, aunque en determinados contextos todavía el desarrollo sea prematuro. Ustedes saben que el único país en el mundo cuyo pauta digital ha superado la pauta de medios convencionales es Gran Bretaña. Sin embargo, ha generado todo un desafío. ¿Por qué? Porque el precio del valor del minuto del segundo televisivo no ha variado. Esto significa que alguien cree que pensar en convergencia implica abaratar la comunicación política y la gubernamental en particular, y la mala noticia que le quiero decir es que no, porque todo lo que antes se gastaba se sigue gastando, y además aparece una nueva unidad de pautado que encarece notablemente la situación. La mayor profesionalización la doy de suyo, y quizás 2 desafíos que tal vez tienen que ver con la estructura universitaria en la cual hoy estamos presentes, que es, ojalá pueda avanzarse en un mayor nivel de profesionalización toda vez que aumente la oferta académica, y especialmente la oferta académica seria, y además investigaciones producto de esa oferta académica seria como condición sine qua non para el desarrollo del área.
finalmente, para terminar con una expresión con la cual cerré un libro hace 10 años y la sigo usando porque me parece el modo más importante de describir a las herramientas de la comunicación política, muy alejadas de la simplificación casi como manuales de autoayudas y lineales que suelen producir los escritos desde el marketing político, cosa que no uso ni me gusta hablar preferentemente de la comunicación política que engloba el marketing y mucho más, es que siempre en estas cuestiones tratamos con dimensiones complejas y por ende creo que el uso estratégico de la comunicación política, en este caso aplicada a la comunicación gubernamental, no es ni más ni menos que una herramienta imperfecta para un contexto imperfecto. Muchísimas gracias. A continuación tenemos los comentarios a cargo del doctor Santiago Pedragle. Antes que nada agradecer a Politay por la invitación y felicitar a Mario Riorda. La verdad que coincido con su punto de vista, con su desarrollo, con sus tesis. Y bueno, vamos a tratar en los minutos que tengo, voy a tratar de tocar, no todo lo que él ha tocado, pero sí algunos puntos, porque en el esfuerzo de conversar a partir de la experiencia que tenemos acá, partiendo además de algo que él ha dicho, que efectivamente es imprescindible un trabajo comparado. Me parece clave, me parece fundamental, porque si no nos miramos el ombligo, ¿no? Y tendemos a tener una mirada absolutamente endogámica de las experiencias que cada uno de los países tiene, que puede ser muy rica, pero es eso, una experiencia particular. Y es verdad que trabajos comparados prácticamente no existen. Existen sí más sobre campañas electorales, ¿no? Pero no sobre gestión gubernamental, que es lo que, sobre todo sobre lo que se ha hecho. Ahora, yo quería, algunas que me parece fundamental. Yo creo que algo que él ha dicho y que me parece muy importante es que uno no puede desvincular política, gestión y comunicación. O sea, digamos, la comunicación es parte de la política, o sea, es casi, no puede uno hablar de la política y de la gestión de la política sin hablar de la comunicación. Y en ese sentido, uno de los grandes temas que normalmente los políticos, pero probablemente también los analistas de política tienen, es que, digamos, como que bifurcan y hacen como un trabajo algo esquizofrénico entre la labor y la comunicación de los gobernantes y de la comunicación. O sea, uno puede escuchar a cada rato lo que tú has dicho. Es un problema de comunicación, es un problema de los comunicadores, es un problema del equipo de prensa. Y no, es un problema principalmente del estilo de comunicación de los gobernantes. O sea, los gobernantes tienen un estilo de comunicación. O sea, pongamos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué vale más en el caso peruano, para hablar del caso peruano? ¿Qué más le vas para perfilar la personalidad, aspectos de la personalidad de Alan García, que la patada que le dio Alan García previa, en plena campaña electoral, a un joven que se le cruzó adelante y que cuando era presidente, además también dio otro empujón, ¿no?, a alguien que no sé qué le dijo, a otro joven que no sé qué le dijo? O sea, ese solo gesto, miren, por más que tenga un equipo de prensa y un equipo de comunicación que esté, y que no era malo, el equipo de prensa que tenía Alan García, yo lo conocía, es un equipo muy eficiente, la verdad, trabajaba bien el equipo de prensa, ¿no? Pero ese solo gesto vale más que cualquier cosa que puede haber dicho el equipo de prensa. Otro ejemplo, simplemente para poner algunos ejemplos, para ver de lo que estamos hablando. Cuando el ministro de Energía y Minas, que dicho sea paso es una persona que considero seria, de Energía y Minas, cometió el error al inicio del conflicto de Conga de utilizar el avión
de la empresa Yanacocha para venirse de Cajamarca a Lima, por Dios, ¿con quién te lo gobierno para la gente? ¿Con la empresa Yanacocha o con los pobladores que tenían observaciones o estaban contra? Es evidente que está con la empresa Yanacocha. Tomó el avión de allá porque se le había pasado el que tenía que tomar y no podía esperar hasta el día siguiente. O sea, lo que quiero decir es que el estilo de comunicación lo marcan los gobernantes. O sea, y creo que de ahí la importancia, digamos, es verdad, de trabajar con ellos, ¿no? De que ellos comprendan, y que es fundamental, de que en la actividad política ese es un hecho fundamental. Ahora pasa algo parecido con Humala. Humala habla poco, no habla. ¿Quién habla? Su esposa, Nadine Heredia. Ella tiene un protagonismo mucho más grande. Ella usa el Twitter. Ella se comunica por Twitter. Ella puede dar el gesto en el avión de que el premier no va a salir porque sale una foto en la que está el premier Óscar Valdés con ella sentado. Al día siguiente los periódicos la sacan. ¿Y cuál es la conclusión política que uno saca? Ah, no, el premier queda. El premier no va a salir. ¿Por qué? La señora Nadine está con el premier y de alguna manera le está dando aval. O sea, yo creo que sí, es importantísimo. O sea, los gestos políticos son gestos comunicacionales fundamentales, centrales, y así tienen que ser tomados, y así son además, no es que tengan que ser tomados, así son. O sea, la gente, cualquiera de nosotros, y no tienes que estar en una universidad, sino cualquiera de nosotros, cualquier sector de la población, y ahí comparto contigo que no puedes segmentar, porque esos gestos son leídos igual o muy parecidos en Cajamarca, en sectores populares de Cajamarca, como el caso del avión que conté, como aquí, como lo podemos leer en el mundo académico. Y vamos a dar lecturas más o menos parecidas, o muy semejantes, muy similares. Entonces creo que el acto político es un acto comunicacional fundamental, creo yo, me parece clave, ¿no?, de subrayar. Y por eso esa cuestión ya casi graciosa, por lo dramática, cuando los gobernantes en los últimos años en nuestro país, o no solo los gobernantes, en cualquier ámbito, incluso público pasa, dicen, sí, hemos hecho muchísimas cosas, pero hemos tenido problemas de comunicación. Esa es la típica forma como están expresando su incomprensión de que ellos son, o la forma de gobierno es la principal manera de comunicar. Una segunda cosa, o un segundo punto, es verdad, hay una disputa por ver quién coloca la agenda, entre políticos y medios, ¿no es cierto? Ese es un hecho que no es nuevo tampoco, ¿no?, pero que es muy fuerte. Además, es diferente colocar la agenda en campaña electoral que colocar la agenda durante la gestión gubernamental. Eso en el Perú lo hemos visto. Humala tenía mucho más capacidad y fuerza para colocar la agenda en campaña electoral que la que tiene ahora durante la gestión gubernamental. En la gestión gubernamental, Humala está a la defensiva, mientras que en campaña electoral estaba a la ofensiva colocando la agenda, incluso siendo criticado, pero tenía la capacidad de colocar la agenda. Y colocaba la agenda muchas veces porque era criticado. Entonces, ahora no ha pasado eso. Y creo que ahí hay una disputa soterrada, ¿no es cierto?, porque los medios son un ámbito de poder, y creo también que lo que pasa es que los medios, no todos, pero sí muchos, digamos, hay un tercer jugador acá, que son los poderes fácticos, ¿no? O sea, hay un tercer gran jugador, que son los poderes fácticos, sobre todo los poderes económicos, que tienen capacidad de presión, ¿no?, y que tienen posibilidades efectivamente de condicionar la acción gubernamental, sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, donde los partidos políticos son casi inexistentes, donde hay una personalización de la política extrema. No es el caso de Chile,
no es el caso incluso de Argentina, a pesar de la debilidad y de la sui generis estructura política argentina, ¿no? Pero no es el mismo caso ni tampoco de Brasil, que la que tenemos nosotros. Entonces, aquí, estar en el gobierno es estar en una posición de extrema debilidad, Se es mucho más fuerte como candidato que como gobernante. Yo creo que cuando Humala no puede hacer ajustes, no cambiar el modelo económico, sino hacer ajustes al modelo económico, es un problema de fuerzas, Es un problema de fuerzas. Es que creo que en determinadas circunstancias no puede, no tiene la fuerza de hacerlo. No solo porque no quiere, es que no tiene la fuerza de hacerlo. Porque además no estamos en el Perú, en el caso de Venezuela o en el caso de Ecuador, que son experiencias distintas, tanto la de Chávez como la de Correa. Ahora, la construcción de un discurso comunicativo, sí, o comunicacional, por supuesto, miren ustedes, Fujimori instaló un discurso comunicacional. Fujimori instala un discurso comunicacional e impone un discurso comunicacional. Fujimori no tenía problemas de hablar mal el español. Hablaba mal el español, o sea, si había que criticarlo, podían haber muchas críticas, pero él instaló, podía gustarnos o no, pero instaló un discurso político muy agresivo, muy fuerte, y además tenía una capacidad de comunicación directa, de gran comunicación directa, pero no de comunicación directa tipo a lo presidente, ¿de acuerdo? Era una comunicación directa de frente, o sea, era ir todos los días, prácticamente todos los días, a una comunidad campesina o a un sector popular. No faltaba un solo día. Y eran asambleas. Algo de eso hizo Uribe. Álvaro Uribe justamente hizo algo de eso. Y yo cuando lo veía a Uribe, Álvaro Uribe en Colombia, no sé por qué tenía la impresión que había aprendido cosas de Fujimori, en términos de cómo... La mesa de participación ciudadana. De cómo efectivamente vincular. Y fue muy provechoso para Uribe, fue un gran éxito para Uribe ese tipo de vínculo y de relación que se estableció. En el caso de Paniagua es otra cosa. Paniagua sí es el hombre más clásico de que recoge el disenso, en el sentido que tú lo has planteado. Y en el caso de Castañeda, que fue alcalde de Lima 2 veces, es el silencio. Tan es así que se le llama el mudo, ¿no es cierto? Y se le llama el mudo. Entonces, su capacidad de comunicación era estrictamente vía obras, ¿de acuerdo? O sea, era un silencio instalado, ¿no? Cosa que a Humala no se le permite, pero a Castañeda sí, y pasó muy bien, y tuvo un gran éxito. Terminó con cerca de 80% de aprobación en las encuestas, ¿no? 2 cosas finales por tema de tiempo. Sí, creo que una cuarta cosa o comentario es esta relación entre comunicación, disenso y legitimidad. Yo comparto mucho. Es muy difícil, no es fácil, sobre todo en un país, sobre todo del gobierno central, porque como hay gran debilidad de parte del institucional, ¿no? Es como que los gobiernos tienen dificultades de recoger el disenso porque apareciera como muestra de debilidad, ¿no es cierto? Y a veces no es que recogen el disenso, sino que, o digamos, asimilan el disenso, sino que puede pasar lo que está pasando con Humala en algunos casos, y lo que ha pasado también con otros gobernantes, que terminan siendo o cooptando, o siendo cooptados, valgan verdades, no se sabe cuál es el proceso, por programas alternativos a los que ellos tenían durante su campaña, ¿no? Ahora, en manejo de crisis, y ahí sí podríamos hablar mucho, simplemente yo les menciono 3 ejemplos de manejo de crisis social en el Perú, que han sido realmente mal manejados, ¿no? Desde el gobierno central. Uno fue el de Bagua, o sea, fue terriblemente mal manejado. Los gestos que dio el gobierno central sobre, digamos, su despreocupación, su desinterés frente al problema masónico, porque fue una huelga masónica que cubrió prácticamente todo el país, y que bueno, fue Bagua porque ahí murieron 35 personas, incluyendo 24 policías, o sea, no fue una cosa cualquiera que termina en eso, pero bueno, fue un manejo de crisis muy malo, no solamente en términos de prensa, estamos hablando en términos de comunicación con estos sectores. El Parlamento se demoró 2 años
en tomar una decisión que debió tomarla en no más de 6 meses. El otro es el BRAE, la forma como comunica y cómo ha comunicado, en este caso último, el caso del BRAE, y Conga, por mencionar 3, pero por supuesto que podríamos mencionar otros más. Es evidente que aquí, como los conflictos sociales, ¿no?, son particularmente sensibles y son los factores de crisis más importantes por el hecho de que el sistema de partido además es muy débil y muy frágil. O sea, acá están los conflictos sociales y los medios de comunicación. En realidad son los 2 ámbitos de crisis principales que tienen los gobiernos peruanos, ¿no? Y concluyo simplemente con un comentario. Creo que es cierto. La importancia de los medios digitales me parece, sin duda, ¿no?, importantes, pero creo que hay que cuidar también la idea del mito de los medios digitales, ¿no es cierto? O sea, es la idea de que la tecnología sustituye la habilidad para poder manejarlos y digamos, los contenidos y las iniciativas que se pueden tener a través de los medios digitales, ¿no? Creo que es algo que sí, que es muy importante y tú has insistido mucho en esta mirada de largo plazo que hay que tener y que sí, que es imprescindible como gestión gubernamental esta mirada, por lo menos entendiendo el largo plazo como el periodo de la gestión, ¿no? Creo que es decisiva, ¿no? En el caso hay poca experiencia y yo diría que los gobiernos peruanos tienden a darle poca importancia a la elaboración, y aquí concluyo, de un discurso comunicativo o un discurso comunicacional, o sea, a estructurar un discurso comunicacional que puede ser variable, que puede modificarse, que puede ajustarse en el camino, por supuesto, pero la elaboración de ese discurso, que no solo es un discurso oral, que no solo es un discurso escrito, que puede ser un discurso gestual de las más diversas formas, es algo que no se trabaja y que es decisivo si uno quiere, pues, gobernar bien, porque es parte del buen gobierno, ¿no? Gracias. A continuación, la respuesta del doctor Mario Riorda, las predicciones finales a los comentarios de Santiago Pedraglio. Bueno, no hay nada que responder, básicamente celebrar los puntos de coincidencia. Sí, efectivamente, para retomar esto último, la idea del relato. Yo comparto, ayer de hecho tuve una discusión con una serie de colegas aquí, admitiendo que en realidad Perú sí ha tenido en algún momento algo bastante parecido a esto que denomino mito de gobierno, aunque con deficiencias republicanas que todos ustedes conocen, que fue claramente el relato de Fujimori, que si no se constituyó en un mito de gobierno, claramente esbozó un relato bastante parecido a esa lógica, ¿sí? Y que, vuelvo a insistir, la construcción de un relato de gobierno con comodidad es, o debiera tener, una centralidad ideológica, por un lado, no excluye las acciones del disenso, implica reconocer un otro, que es sobre el cual me legitimo, el diferente. Hoy Argentina, independientemente del juicio de valor que cada uno pueda tener, tiene una construcción de relato bastante homogénea, muy concreta, que además no es tan solo una dimensión retórica, debe necesariamente, y esto con mayúscula, entrecomillada y en negrita, necesariamente debe corresponderse con acciones de la realidad, aunque más no sean imperfectas, que vayan en esta lógica. Hoy Argentina está construida sobre 2 pilares centrales que son preferentemente la inclusión social a través de derechos masivos, universalistas, especialmente por política de transferencia directa, que generan o posibilitaron redistribución parcial, criticable, lo que fuere, pero que existe como tal. Y en segundo lugar, crecimiento económico más o menos consolidado, con 2 o 3 elementos transversales. Uno es una fuerte insistencia en acciones simbólicas asociadas a derechos humanos, contundente. Y cuarto elemento, quizás una dimensión de ubicar al otro como, no voy a llamar necesariamente el enemigo, pero no tendría nada de desadecuado utilizar la expresión enemigo, que fueron los organismos multilaterales, que fueron la prensa que se estigma como neoliberal o como la derecha, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y ese relato, en más o menos, es un relato coherente, sustentado en actos. Evidentemente, el 30% o el 40% que no comparte esto radicaliza su postura cada vez más, es el margen del disenso en clave de realismo, pero definitivamente esa posición desde una lógica que uno diría de centro-izquierda hacia la derecha existe y es el elemento fundante de ese relato de largo plazo, que además en el caso de Argentina lleva ni más ni menos que 9 años incólume y va de menos a más decididamente. O el caso de Uribe, ya que lo teníamos recién en la mesa del debate. Uribe exactamente lo mismo, pero al revés, estigmatizando a sectores de prensa como marxistas, ni siquiera como izquierda, o a sectores como marxistas, ni siquiera como izquierda, sectores políticos me refiero, ubicando el enemigo externo básicamente en la FARC, ampliando la lógica de inclusión, aún con serios problemas en la defensa de los derechos humanos. Si ustedes no han leído el caso de los falsos positivos, les recomiendo que lo hagan porque es espectacular. Era como, por ejemplo, militares ascendían, algo así como aportando bajas, cantidad de bajas de la FARC, y como en algún momento se acabaron las bajas, empezaron a buscar gente de los suburbios, especialmente gente o enferma, o drogadictos, o gente de las cárceles, para literalmente asesinarlos, o si no asesinarlos, buscar asesinados e incorporarlos como falsos positivos, es decir, como aquella muestra que tenían con la cual posibilitaban ascender. Sin embargo, ese mito de gobierno terminó con valores incluso más altos que algunos gobiernos de la izquierda. Uribe terminó en torno al 80% su imagen positiva, llegó a picos del 88, 89, que fue básicamente tras la última operación militar de rescate de Ingrid Betancourt. Digo, este es ni más ni menos que la construcción de un relato necesario. Y por otro lado, si bien la comunicación gubernamental es largoplacista, vamos a utilizar un neologismo, también la comunicación de crisis, que es más cortoplacista, necesita de patrones de profesionalismo extremo, literalmente extremos. Hace unos días, en el marco de la conflictividad, por ejemplo, que significó la expropiación YPF-Repsol, quiero contar este ejemplo porque en más o menos cerca del 50% de la literatura seria, profunda, sobre la gestión de la comunicación de crisis, básicamente se centra en el estrés de los involucrados en las situaciones de crisis. Y gran parte de las crisis, e incluso la gestión de escándalos, produce lo que se denomina escándalos de segundo orden. ¿Qué es esto? Son acciones escandalosas en el medio del escándalo. Negación, equivocación, etcétera, 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 que duplican la apuesta y el hecho se vuelve condenable en la propia gestión del escándalo que da origen a las crisis. Como por ejemplo Antonio Brufó, el presidente de Repsol YPF en España, que días pasados, refiriéndose a los argentinos en general, tras la expropiación de YPF, le sale un blooper, literalmente, y dijo, hablando de los chinos, porque estaba en proceso de negociación para vender la empresa, y dijo, los chinos, a pesar de ser chinos, son más o menos responsables. Es una cosa brutal, ¿sí? O como por ejemplo, hace días en Argentina se dio una crisis espectacular, impactante, con 48 muertos, que fue el choque de un tren en la ciudad de Buenos Aires, que sin frenos choca contra el andén. No solamente el proceso de gestión fue muy malo, muy desadecuado, a casi 6 horas del suceso, recién sale el secretario de Transporte, no hubo lo que se denomina el posicionamiento temprano sobre la crisis, no para la atribución de responsabilidades, lo cual sería un error, no voy a entrar en detalles, pero sería un error, sino básicamente para la idea de encuadrar inicialmente las crisis y el reconocimiento de la gestión en algo así como para que la gente entienda que el Estado está ahí en la gestión de la crisis. Tras 6 horas sus primeras palabras fueron: es una pena que se haya dado este choque el día lunes, porque si se hubiera dado el día domingo, seguramente viajaba menos gentes y hubiera habido menos cantidad de muertos. Fue indignante, le costó la renuncia, renunció a los días el secretario de Transporte de la Nación. Esto, que parece tan alocado, que además en lo cual no hay malicia, sale espontáneamente, es un reflejo interesante de algo que recién Santiago decía, que es la ausencia de la gestión profesional de las crisis, que en general produce un agravamiento, lo que se denomina la condición inflamante de las crisis, altamente preocupante. Y vuelvo a insistir, la gestión de las crisis es algo así como, yo diría, la dimensión más compleja por lejos, más difícil de no solo de gestionar, sino de aprender, porque la experiencia comparada, que es la que aporta elementos importantes en el marco de las crisis, es la verdad ausente. No solo porque un gobernante no puede aprender de sí mismo. En términos de crisis, un gobernante no pasa más de 1 o 2 crisis, sí muchos conflictos. Es más, no solo que sucede conflictos eventuales, sino que además estos gobernantes que antes dije que tenían relato, decididamente van a buscar el conflicto, porque es el elemento legitimador, es lo que diferencia a la crisis del conflicto. El conflicto es una dimensión que hay veces no solo daña, sino que sirve.
mientras que la crisis es básicamente aquella situación que pone en jaque el sistema de valores que me sostiene. Entonces, de modo terminal, no hay muchas crisis en las cuales uno viva a lo largo de su vida, ni siquiera de crisis de tipo personal, y por ende la capacidad de aprendizaje es mínima y la dimensión de la gestión de la crisis básicamente es casuístico. De aquí a septiembre, agosto, octubre, en el peor de los casos, si googlean o entran a mi web, con gusto van a ver un nuevo libro, lo cual hoy solamente tengo escrito el título, lo cual es ya un fuerte avance, que es un intento de poder diferenciar la gestión de la crisis del sector privado de la gestión del sector público, y el libro se llamará, si es que la editorial como quiera hacerlo no me lo bocha, pero me voy a resistir hasta el extremo, que es una frase de Mike Tyson expresada en el año 1988 cuando dijo: cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Es lo que sufre un político. Y cuando uno no solo no tiene plan, sino además sufre un proceso de crisis, empieza lo que se denomina técnicamente la gestión de crisis el factor sorpresa. Y el factor sorpresa agarra con un nivel de repentinización, con un nivel de improvisación a un gobierno en la peor de las situaciones. Gracias. Agradecemos la presencia de nuestros dos ponentes el día de hoy. Doctor Santiago, doctor Mario, muchísimas gracias. Los invitamos a nuestros siguientes eventos programados y publicados en la página web. También los invitamos a visitar la web del profesor Mario Riorda, marioriorda.com. Y muchas gracias. Buenas tardes.